Facebook ha cedido tus datos y los han usado para condicionar tu opinión política. Además, la campaña presidencial de Trump, el Brexit y la inteligencia rusa están relacionadas por la misma trama de manipulación política y mal uso de datos personales. En este episodio voy a explicarte cómo la política ha cambiado a raíz de la entrada en escena de un actor político clave, la empresa Cambridge Analytica y su principal artífice, Steve Bannon. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides una semana más a otro podcast más. Vamos a empezar hablando de qué es Cambridge Analytica y por qué es importante. Cambridge Analytica nació como SCL o Strategic Communication Laboratories, que era básicamente una empresa que, para que nos hagamos una idea, trabajaba mano a mano con el ejército, por ejemplo, para, desentrañar o desenredar o no sé cuál es el término correcto, pero trabajaba para luchar contra el extremismo y el terrorismo. Lo que hacía era llevar a cabo operaciones de influencia con técnicas psicológicas desde Pakistán hasta Latinoamérica, luchando pues, contra el yihadismo, contra el narcotráfico, en general contra el terrorismo. Pero dirás tú, bueno, pues hasta aquí está todo bien, pues tienes razón, hasta aquí realmente está todo bien. La idea inicial de la empresa era muy buena y era una gran empresa de comunicación y de estrategia, porque al final tenía unas técnicas muy buenas y un uso de datos muy buenos que permitían luchar pues contra lo que inherentemente es un ataque a la democracia, que es el extremismo y es sobre todo el terrorismo. Pero voy a ir contando dos cosas. Su director ejecutivo era Alexander Nix, que era un tipo que no tenía ni idea de datos y era un excéntrico enamorado del dinero, que básicamente era pues un empresario. El CEO de la propia empresa era Nigel Oakes, que dijo una cosita sin importancia que os voy a contar aquí en secreto. Dijo: Hitler no tenía ningún problema con los judíos, pero a la gente no le gustaban los judíos, así que los hizo sus enemigos, que fue lo mismo que hizo Trump con los musulmanes. Luego también tenemos otro actor político clave, que es Christopher Wylie, que era básicamente un gay que sabe de datos más que 20 personas juntas, quien ayudó a destapar más tarde una de las tramas más escandalosas de los últimos años, que es básicamente mi fuente principal de información para hacer este podcast. Digámoslo así, Christopher Wylie fue un tipo que trabajó directamente con SCL/Cambridge Analytica, ¿vale? Voy a hablar de Cambridge Analytica, pero para que lo entendáis, Cambridge Analytica lo que hacía era ir creando filiales de su misma empresa en función de la necesidad que tuviese. Pero al final, todo son caras de la misma moneda. Entonces, Christopher Wylie trabajaba para esta empresa porque él era un experto en el tratamiento de datos. Entonces, él supo cómo se fue desarrollando todo para acabar en una de las tramas de corrupción y de maltratamiento de datos que implicó hasta Facebook más grande. O sea, él ayudó a destapar todo eso. Así que imaginaos el nivel de corrupción tan grande que tiene que haber para que tú te expongas a ti mismo y reconozcas que tú fuiste el responsable de crear ese entramado de técnicas y datos que permitieron, pues eso, una de las mayores tramas corruptas de los últimos años. Bueno, SCL, a raíz de entrar en la política americana por cuestiones relativas a leyes de campañas y demás, crean la filial Cambridge Analytica para poder operar en Estados Unidos. Esto vino también a raíz de la entrada en la empresa de Steve Bannon, que era básicamente un tipo de ultraderecha que tenía una web que se llamaba Breitbart, donde pues, había una web de noticias, pero evidentemente con un perfil de la alt-right. Junto con Steve Bannon también entró a financiar la empresa Robert Mercer y su familia, que eran una serie de millonarios de derechas, que de hecho entraron en la empresa precisamente porque querían que la empresa ayudase en la campaña de Ted Cruz, que es el actual gobernador de Texas. El que en medio de una tormenta que dejó a media Texas sin agua y luz, pues se fue creo que fue a Cancún. En fin. Entonces, creo que vais pillando un poco la dinámica. La idea principal de la empresa era conocer a la población lo suficiente para saber dónde y cómo atacar y así conseguir sus proyectos de la forma más exitosa posible. Una de las herramientas que utilizaban era el microtargeting, que consistía en intentar conocer a la población al nivel más bajo posible. Es decir, si yo puedo conocer casa por casa cómo piensan y lo que les gusta cada persona que está en su casa, mejor que si lo hago por barrios, ¿vale? Se trata de
desgranar a la población lo máximo posible para conocerla lo máximo posible. No es en sí algo malo, pero el problema fue el uso que se le dio. Y os cuento, utilizaban diferentes métodos. Contaban con un equipo de psicólogos dentro de la empresa y utilizaban lo que se conoce como 5-Factor Model of Personality, que era básicamente un método de clasificación de las personas en función de 5 características básicas: apertura, conciencia, extraversión, simpatía y neuroticismo. Lo que buscaban era encontrar factores comunes para ver a quienes les era, digamos, más favorable apelar. La idea básica, por tanto, era incidir en la gente, pero incidir de la manera más transversal posible. ¿Y cómo hacían esto? A través del perspecticidio. Deconstruían y manipulaban lo que la gente percibía. ¿Y cuál es la forma más útil de manipular a una persona? Manipulando lo que esa persona propiamente es. Le creaban una serie de percepciones y expectativas surrealistas de la realidad, incitaban a esas personas a la desconfianza y las incitaban a que se juntasen con personas y a que contactasen con personas que tuviesen esas mismas características. Y esto era algo que ya utilizaban antes de todo esto, antes de entrar en política americana, antes de entrar a pertenecer a la ultraderecha más rancia de Estados Unidos. Ya lo hacían de otra manera, pero al final con el mismo objetivo, cuando trabajaban con el ejército para, digamos, desactivar células terroristas, por ejemplo. Lo que hacían era, poco a poco, iban metiendo mensajes subliminales por redes sociales a personas que formasen parte de esas organizaciones, que no tenían que ser necesariamente gente de arriba. De hecho, cogían a un soldado raso de esas organizaciones y le iban metiendo, pues a lo mejor posts de Facebook subliminales sobre lo vilipendiados que estaban, sobre el abuso de autoridad y demás, y poco a poco esas personas iban generando una sensación de sublevación. Pero ¿cómo sabían a qué objetivos tenían que ir? Pues precisamente para eso tenían a su equipo de psicólogos y al 5-Factor Personality Básicamente iban a aquellas personas con comportamientos neuróticos, es decir, paranoicos, con mayor impulsividad, y a aquellas personas que tuviesen problemas con la autoridad, e iban precisamente a manipular a esas personas. Si quieres hackear la mente de alguien, tienes que conocer cuáles son los sesgos de esa persona. ¿Y qué mejor forma de saberlo que? Pues conociendo cómo es su personalidad, conociendo cómo es esa persona, conociendo cuáles son los problemas que le atraviesan. ¿Y cómo conseguían estos datos? ¿Cómo conseguían conocer tanto a la población? Porque evidentemente no se plantaban allí delante y le decían: bueno, cuéntame cuáles son tus problemas, cuéntame qué es lo que te preocupa. Pues lo que empezaron a hacer fue básicamente a través de datos de Facebook. Y te preguntarás, bueno, ¿cómo consiguieron estos datos de Facebook? Pues básicamente le dijeron: Facebook, ¿te importa que te coja aquí 1,5 millones de datos para una cosa? Ah, sí, sin puto fallo. Luego Facebook, más adelante, negó categóricamente que hubiese cedido estos datos, pero la realidad es que estos datos fueron cedidos sin ningún tipo de problema. A través de esto, y gracias a tener acceso a toda esa cantidad de datos de Facebook, lo que hacía Cambridge Analytica era: creaba páginas falsas, creaba publicaciones falsas, creaba una serie de anuncios y de básicamente propaganda para generar en la población lo que buscaban, pero sobre todo generar a muy bajo nivel. Es decir, si yo sé que en este barrio concreto de Nueva York, en esta calle, hay 2 usuarios que tienen una tendencia al cuestionamiento de la autoridad o que tienen una tendencia a la paranoia, les voy a meter un anuncio que dice que Hillary Clinton está en una red de pedofilia y que en esa red venden niños en una pizzería de Brooklyn. Perfecto, se lo voy a meter, poco a poco. Y al final esa persona va a acabar pensando que Hillary Clinton forma parte de una secta satánica mata niños y entonces va a votar a Donald Trump. Parece una locura, pero lo peor de todo es que no lo es. Y os voy a poner ejemplos para que veáis hasta qué punto esto que os estoy contando no es en absoluto una locura. En Trinidad y Tobago, al principio del camino de Cambridge Analytica, se les encargó que un partido político ganase las elecciones. ¿Qué hicieron? Había 2 etnias preponderantes, los indocaribeños y los afrocaribeños. Los indocaribeños tenían un partido A de preferencia y los afrocaribeños un partido B de preferencia. Lo que tenían que conseguir es que ganase el partido de los indocaribeños. ¿Cómo hicieron? A través del conocimiento de datos de redes sociales y de espiar en tiempo real lo que las personas consumían en sus ordenadores, que sea desde porno hasta contenido político, se inventaron un movimiento social que iba dirigido a los jóvenes afrocaribeños de resistencia a la autoridad. Los jóvenes afrocaribeños se tiraron en masa a este movimiento de resistencia a la autoridad, con quejas a lo mejor de racismo institucional incluso, o quejas totalmente legítimas, problemas que realmente podían tener, pero que estaban generados
virtualmente, que estaban generados a través de una propaganda que lo que quería era que no votasen, para que los indocaribeños fuesen a votar más y ganase el partido de preferencia, que fue lo que pasó. En Nigeria, su misión era hacer contracampaña contra el candidato preferido que se llamaba Buhari. ¿Qué hicieron? A través de otra filial de Cambridge Analytica que se llamaba AIQ, se dedicaron a través de anuncios de Google, en los que clicabas y te redirigían a una serie de vídeos de torturas y asesinatos, que estaban relacionados con cómo sería tu país si Buhari, que era el candidato preferido, ganase. A través de todo este proceso de manipulación consiguieron que ese candidato perdiese. Esta misma empresa fue la que trabajó con la entidad Leave.eu, que era una entidad pro-Brexit en el Reino Unido. Esta empresa era la que le hacía los anuncios a Leave, a la parte del Leave. Esta empresa fue la que no respetó un luto de 3 días en los cuales tanto Leave como Remain no iban a hacer campaña. ¿Por qué? Porque un nazi, pro-Leave, había matado a Jo Cox, una integrante del movimiento Remain, del movimiento Quedarse en la Unión Europea. Esta empresa no respetó eso y de forma extraoficial e ilegal continuó haciendo campaña a favor del Brexit. Por último, y para rematar, trabajaron con una empresa que se llama Lukoil, que estaba relacionada con lo que sería el antiguo KGB, con la inteligencia rusa, que contrató a la empresa para que sondeara a la población estadounidense acerca de su opinión sobre Putin y sobre la propia Rusia, lo que le sirvió como antesala para que entrase la propaganda rusa en el país. Y ahora es cuando entramos en la campaña de Trump de las elecciones de 2016. Aquí, Steve Bannon tenía una idea. Steve Bannon, recordad que formaba parte de Cambridge Analytica, ¿vale? Tenía una idea, quería darle la vuelta al mundo, cambiar la cultura y la política tal y como la conocemos. Era una persona de ultraderecha, una persona terriblemente conservadora, que tenía un gran conocimiento y una gran cultura de movimientos progresistas, pero que quería acabar con ellos. Para esto, le pidió a Cambridge Analytica que lo consiguiera, que quería tener la información suficiente de la población estadounidense para poder cambiar su manera de pensar, su cultura, y que esto favoreciese el ascenso a la política, concretamente a la presidencia de los Estados Unidos, de Donald Trump. Cambridge Analytica apeló a lo que se conoce como la tríada oscura: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Lo que hacía era apelar a gente que tuviese ciertas características o ciertos sesgos para convencerlos de, uno, que eran esclavos de la corrección política, que estaban siendo humillados por el progresismo, por el feminismo, por el antirracismo, por el colectivo LGTBIQ+. Entonces, hacían que la gente se sintiese ultrajada, hacían que la gente sintiese que cuando criticaban alguna parte de su ideología, le estaban criticando a ellos mismos. Estaban criticando en sí mismos lo que eran. E intentaron conectar esto a Donald Trump. Si critican a Donald Trump, que es mi candidato de preferencia, me están criticando a mí. Están criticando la idea que yo tengo de América. Están criticando a la idea básica de lo que es Estados Unidos, que antes era mucho mejor. Porque antes no éramos presas de esta corrección política. Antes no teníamos que pedir perdón por ser machistas, por ser racistas, por ser homófobos. No importaba. Porque antes era en la edad dorada. Y de hecho, Steve Bannon formaba parte de esos realistas de la raza que creían que hay una clara superioridad blanca sobre la raza negra. Porque de hecho esto se demuestra en la cantidad de ayudas que la población negra necesita por parte del Estado. Buscaban gente con sesgos raciales que no tenían por qué ser deliberados, no tenían por qué odiar a la población negra. No, hacía falta que simplemente fuesen antirracistas de cara a la galería, que de forma latente tuviesen ciertos pensamientos racistas, como tenemos todos, pero los explotaban. Iban a por ellos. ¿Por qué? Porque tenían datos personales de esas personas. Literalmente. Entonces, pensad que Trump ganó las elecciones. Y que con Trump venía Cambridge Analytica. Venía Steve Bannon. Steve Bannon, que estaba a la cabeza del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Esto qué significa? Que Steve Bannon, o sea, Cambridge Analytica, o sea, una empresa que se había dedicado a la manipulación y a la propaganda de ultraderecha, tenía ahora acceso a los datos del Departamento de Estado. Tenía acceso a los datos del puto gobierno de los Estados Unidos de América. En el año 2018 estalló todo este escándalo después de 2 años de trabajo muy intenso, de soplos, de investigación periodística.
que podéis ver, por cierto, en Netflix a través del documental El Gran Hackeo. Y se supo que todo lo que os acabo de contar estaba conectado. Y la gente empezó a conectar piezas. Se vio que había habido injerencia rusa en la campaña electoral de Trump. Y había habido injerencia rusa contra Hillary Clinton. Se vio que el Brexit, la campaña de Trump y Rusia estaban conectados por lo mismo, por Cambridge Analytica, una empresa de manipulación literalmente psicológica de las personas. Por hoy no quiero alargarme más, hoy solo quería contaros la historia y dejar abiertos diferentes, digamos, caminos para tratar en próximos podcasts. Primero, creo que hoy nos ha quedado claro que las emociones influencian a la política, de forma inherente. La influencian, nuestras emociones y sentimientos influencian nuestra manera de pensar en la política. Entonces vamos a analizar cómo se ven influenciados a través de un vídeo, pero también vamos a ver cómo nos pueden manipular en este sentido, porque esto puede ser muy interesante. Luego también os voy a explicar, eso ya un poquito más adelante, cómo funciona el microtargeting, cómo sabemos a quién apelar y a quién no, cómo funcionan los datos. Y voy a aprovechar que en el máster voy a tener una asignatura en la que hablan de este tema en específico para recoger información y venir a explicároslo. Como esto es un poquito avanzado, quiero intercalar un poco de algo más básico con algo un poco más complejo. Y por último, otro podcast quiero que sea de cómo buscar información política que sea veraz e intentar no salir manipulada en el intento. Ahora quiero acabar con una pequeña reflexión, y es que hay que entender que a la hora de ser, digamos, científicos sociales, hay unas ciertas líneas rojas que no podemos pasar. Y esas líneas rojas son, primero, que la privacidad y la dignidad de las personas es intocable. Que no importa cuál sea el objetivo o no importa lo mucho que suponga este avance para la población. Cuando Cambridge Analytica empezó a encontrar nuevas maneras de conocer a la población, nuevas maneras de ofrecerle a la población o de conocer lo que necesitaban, lo que sentían, lo que le preocupaba, en su momento esto fue una revolución. Estábamos en la cúspide de algo terriblemente innovador y terriblemente positivo para la innovación. ¿Cuál fue el problema? Que en las manos inadecuadas se convirtió en un arma de propaganda política y de manipulación de la ultraderecha. Y esto es un gran peligro. Que la ultraderecha muchas veces, para servir a sus propios fines, se pasa por el forro los derechos humanos de las personas. No estamos hablando de no estar de acuerdo o no comulgar ideológicamente, porque yo no puedo no comulgar ideológicamente con el Partido Popular, pero el Partido Popular no estuvo, como el Partido Republicano, metido en una trama de manipulación política a unos niveles estratosféricos, trabajando con una empresa que literalmente se dedicaba a entrar en la vida privada de las personas para manipularlas electoralmente. No estamos hablando de no estar de acuerdo con algo, estamos hablando de respetar los derechos humanos y que esos derechos humanos no se vean vulnerados en favor de una ciencia que simplemente es una herramienta de propaganda política de la ultraderecha. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho, de verdad que este tema me parece apasionante. Os voy a dejar en la descripción las fuentes, que son básicamente este documental de Netflix que se llama El Gran Hackeo, que os recomiendo encarecidamente. Y os recomiendo también el libro Mindfuck de Christopher Wiley, que fue un trabajador de Cambridge Analytica, que después fue el que lo destapó todo. Y de verdad creo que es muy enriquecedora su experiencia y sus reflexiones a lo largo del libro. Ver cómo un gay progresista canadiense acabó generando uno de los sistemas de datos más innovadores de la historia, pero que acabó teniendo que huir de esa empresa porque la ultraderecha la había básicamente carcomido y se dio cuenta de que estaba apoyando el terrorismo de derechos humanos uno de los más graves de los últimos años. Así que bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Cualquier duda que tengáis me la podéis dar a través de mis redes sociales. Os recuerdo que tenemos un grupo de Telegram donde suelo poner más información, explicar las cosas más pormenorizadamente y antes. Y nada más, espero que os haya gustado. Estoy aquí de vuelta otra vez. Soy Ariana, soy politóloga y esto es Política con Ciencia.